El día de hoy tenemos el tema de el perdón y la culpa, Fran, un tema muy amplio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Eh, bienvenido. Muy amplio, porque digamos que hubo un tiempo en el que la culpa, porque claro, para poder sentir o poder llegar al perdón tenemos que sentir culpa. Si no sentimos culpa, ¿cómo nos vamos a poder perdonar por algo de lo que no nos sentimos culpables, no? Así es. Entonces, hubo un tiempo en el que todo el tema de la culpa estaba en manos de una sola, pongamos un solo arquetipo dentro del paradigma de la humanidad, ¿vale? Y era el arquetipo de la iglesia, era uno, era el que más utilizaba eso, ¿no? La culpabilidad del ser humano que desde que nace ya era culpable de algo. Ellos lo llamaron el pecado original, ¿vale? Pero había que Exactamente, culpabilizarlo de algo. exacto, Así que todos éramos malos menos ellos. exacto. Pero claro, fue pasando el tiempo y eso que era propiedad exclusiva de la iglesia, empezó a utilizarse también en la política. Luego se utilizó en la ciencia, en la medicina, y ya lo que nos falta es que el cantante de turno nos diga que también somos culpables de algo, porque Exacto. por todo lo demás somos los culpables de que la Tierra se caliente, somos los culpables de, bueno, ya mismo nos acusarán hasta de la muerte de Kennedy si seguimos a este ritmo, ¿vale? Exacto. Y de las muertes de mucha gente durante este plazo de 2 años, ¿no? Hasta Efectivamente. de eso somos culpables. Claro, a mí me llega mucha gente diciendo que en África los niños están muriendo por nuestra culpa. Y yo digo, a ver, si yo no tengo más que para mantenerme yo, ¿cómo podía ser el culpable de la muerte de unos 25.000 niños diarios en el mundo? ¿Vale? Exactamente. ¿Qué es la parte de culpa, podríamos decir, que tenemos nosotros en toda esa historia? Pues la culpa de no mandar a los políticos A freír donde amargan espárragos. los pepinos, a donde amargan los pepinos, porque realmente son los políticos los que están permitiendo que las grandes élites se salgan con la suya y lleguen a esos niveles de matar a tantos seres humanos. Pero bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo ahora como la muerte por una causa extraña se multiplican por todo el mundo, donde niños normales y corrientes que en su vida deportiva eran una maravilla, de pronto caen al suelo por un infarto o una muerte súbita. Sí, Antiguamente, hablo de hace 3 años, una muerte súbita era algo que no te esperaba y era algo que no era normal. En este momento, justamente, hablar de muerte súbita de la gente es algo totalmente normal. El otro día un niño pues tendría 13, 14 años, no podía tener más, era un infantil en fútbol. De pronto se desploma y muere de un infarto en mitad de un campo. Estamos viendo que pilotos de aviación de buena a primera se van. Y todo eso ha ocurrido bajo el beneplácito de los seres humanos, aunque yo diría más bien de los autómatas, más que de los seres humanos, porque los seres humanos no hemos cansado de decir una y otra vez, por ese camino no vamos bien. Sin embargo, hay otro montón, yo diría una gran mayoría, de autómatas que donde dice el gobierno tira por aquí, tiran y no piensan nada más. A mí me gustaría encontrarme, por ejemplo, unas elecciones donde la gente fuera a votar por lo que realmente sienten, no por lo que le han inculcado.
los partidos políticos hoy por hoy funcionan como sectas y utilizan la culpa para que toda la secta actúe de una forma determinada. Si el líder es atacado, automáticamente todos los acólitos se ponen a defender al líder como sea. Da igual que no tenga razón, da igual que sea un pederasta, que sea un violador, que haya dejado libre a un montón de gente que son agresores sexuales, da igual. La cuestión es que los acólitos tienen que defender a su líder, con lo cual demuestran, la verdad, muy poca conciencia y más bien una actuación colmena, es decir, una actuación donde todos van a defender sin saber ni siquiera qué están defendiendo. Si a toda esa gente le explicáramos y llegaran a entrar en sus cabezas automatizadas, que es lo complicado, que todos estos que están diciéndole las cosas tienen causas pendientes en otros países por pedofilia, por tráfico humano, por narcotráfico, si lo supieran y lo entendieran, entonces creo que podrían conseguir salir de la secta. Pero como no tienen esa amplitud de mira, sino que aceptan como sea lo que le viene de arriba, pues nos encontramos con esa tesitura. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos niños que están muriendo en el mundo porque se está permitiendo por parte de todos los autómatas que hay sobre el planeta, se está permitiendo que sea así. El ser humano, el auténtico, el real, ese no va a permitir que eso suceda. Pero él no tiene culpa de que lo haga, porque él está enfrentándose contra todo un sistema. ¿De acuerdo? Un sistema muy bien urdido, muy bien preparado, que hace que el ser humano se vuelva un lobo para el propio ser humano. Se nos crea la culpa desde diferentes puntos. Se nos crea la culpa desde la barriga de la madre. Si la madre vive un mal embarazo, es decir, si tiene que estar en situaciones penosas o en situaciones complicadas para ella, no digo ya nada si la pareja es agresivo o es agresiva, porque como ya sabemos que ya hay parejas de todos los tipos y colores, pues ya puede ser agresivo o agresiva, ¿vale? Que las mujeres, por ser mujeres, no son santas. ¿Ok? Aunque dentro de la culpa se haya grabado la culpa del hombre con respecto de la mujer, pero no de la mujer con respecto al hombre. Las leyes hoy por hoy culpabilizan al hombre antes que a la mujer. La pena es que hay más mujeres asesinando hoy por hoy a su hijo que hombres que lo hagan. Por ejemplo, ¿vale? Pero así es como están las leyes hoy por hoy. Y así es como está utilizando los políticos la culpa sobre los seres humanos. ¿Vale? Digamos que igual que cuando nacemos se nos cuelga el pecado capital, ahora por ser hombre ya tiene un pecado incluido directamente. Y no me estoy inventando nada, lo está diciendo la ley ya directamente. ¿Vale? Hay hombres que se pueden sentir culpables y que incluso sin haber hecho nada pueden caer en el justificar ese tipo de leyes, simplemente por el miedo al rechazo de la sociedad que tiene alrededor.
tú no te señales, ¿vale? Pero que está ocurriendo, está ocurriendo. Y los gobiernos están girando prácticamente todos, poco a poco, hacia políticas, pongamos, liberales, apoyados por el archiconocido señor Soros, para crear ese estado de confrontación entre hombre y mujer permanente, para siempre. O eso están intentando. ¿De acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Si el ser humano se para 5 segundos a ver esas leyes que están saliendo día sí, día no, se daría cuenta de la injusticia tan grande que hay en esas leyes. Y además en la incoherencia de los que hacen esas leyes. Porque si alguien es culpable de algo, y estamos hablando de un delito ya contra la naturaleza, es decir, un delito por ley natural, que es el asesinato, que es la violación, ¿de acuerdo? Que es la agresión. Cuando alguien ha cometido un delito de eso, no puede ser que hace un año fuera castigado de una forma determinada y ahora ya no se ha castigado de esa forma. A no ser que entendamos que la ley la están haciendo los hombres para los hombres, pero la ley real, la ley natural, esa ley deja bien claro que no se puede hacer daño tanto robando como matando, como violando a otro ser humano. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, podemos entender cómo lo que está gobernando hoy por hoy el planeta es una política en contra del ser humano. Y para disminuir al ser humano hay que culpabilizarlo de todo, como estábamos hablando. Hay que culpabilizarlo de que el clima haya cambiado en el planeta, no a los chemtrails, no esas nubes tan maravillosas lineales que Ni a tenemos la en los cielos. contaminación, ni a la No, contaminación. claro, no a la contaminación de las grandes empresas. Somos los seres humanos que encendemos una chimenea en nuestra casa y estamos contaminando todo el planeta. Y por culpa nuestra vienen los calentamientos globales. ¿Vale? Yo enciendo una estufa en mi casa y se provoca un calentamiento global. Es todo súper lógico. Claro. Pero ya no solo eso, sino que esos calentamientos globales están provocando la muerte de la gente que está cayendo como chinche por todos lados. Sí, es cierto. Sí. ¿Vale? Si la gente se para 5 segundos, deja a un lado esa culpabilidad que le están cargando y analiza fríamente la situación que tiene delante, se daría cuenta de que no somos culpables de nada. Pero para ello hay que estar en ese avance espiritual o de conciencia que no todo el mundo está en él. Porque es mucho más fácil quejarte de cualquier cosa que ponerte tú a poner un remedio a esa cosa. Y como la única forma hoy por hoy que tenemos de remediar las cosas es comunicándolas, expresándolas, para que el resto de la gente vaya poco a poco abriendo los ojos, pues eso es lo que hacemos. A eso nos dedicamos. A ir poco a poco abriendo los ojos a la gente. Me acuerdo de un vídeo de YouTube donde un extraterrestre venía a la Tierra y un hombre le explicaba lo que era el sistema democrático. Y claro,
cuando se puso a explicarle al extraterrestre el sistema democrático, el extraterrestre no entraba, no salía del asombro de ver hasta qué punto éramos inútiles o hasta qué punto éramos atontados. Porque el tío le decía, tú fíjate, le decía, nosotros cada 4 años elegimos a alguien que es el que se va a encargar de controlar todo el país. Y el otro decía, ¿y no podéis hacerlo vosotros por vosotros mismos? No, eso tienen que ser otros que están preparados. Y le decía, vale, y cuando ya estás en el poder, ¿qué es lo que hace? Se pone, hacen leyes para castigarnos, hacen leyes para que la gente se muera, hacen leyes para robarnos la energía. Y decía, ¿y cómo lo permití? No, porque ellos están en el poder. Claro, nosotros lo hemos votado, ellos están en el poder, ellos ya pueden hacer lo que ellos quieran. Y dice, pero ¿cómo podéis permitir que la gente, que esa gente os haga eso? Y el tío estaba tan convencido de que era lo normal que ocurriera. Y eso es lo que estamos viviendo. Hoy por hoy para nosotros es normal que por el tema del supuesto calentamiento global, ahora tenemos problemas de gas, suben las gasolinas, no nos dejan coger los coches en tiempo determinado, nos ponen pegatines en los coches para decir quién va a conducir su coche y quién no puede conducirlo. Nos amenazan con que hay que comprar todo el mundo coches eléctricos, pero luego por otro lado te están diciendo que los coches eléctricos consumen electricidad. Si todo el mundo tiene coches eléctricos y todo el mundo va a consumir electricidad y luego nos van a cortar la electricidad porque dicen que no es suficiente para todo el mundo, ¿qué estamos haciendo? Pero claro, nos cargan con la culpa de que nuestros coches están contaminando el planeta. Y como están contaminando el planeta, tú te tienes que gastar 35.000, 40.000 euros en comprarte un coche eléctrico que no vas a saber ni cuándo lo vas a conducir. Claro. ¿Y qué dice el extraterrestre? No, ¿Cuánta incongruencia? El extraterrestre decía, mira, yo mejor me voy de este planeta porque aquí no hay quien os entienda. A lo mejor algún día volveré y me encontraré a alguien más avanzado, pero ahora mismo estáis completamente atrasados. No tenéis ni idea de cómo funciona realmente todo esto, ¿no? El extraterrestre que viene como un ser libre se da cuenta de que aquí la gente es esclava por propia decisión, por el miedo a no coger la responsabilidad, por el sentimiento de culpa si te equivocas, cuando realmente la culpa debería de formar parte natural de todo. Y cuando la culpa forma parte natural de todo, en ese momento es cuando entra en juego el autoperdón o el perdón. Mientras que nosotros nos sintamos culpables, es como el suicida que ha cometido el acto y no se va a perdonar, porque simplemente la culpa ha entrado tan profunda en él que no hay quien le pueda decir que no era culpable de lo que ocurrió. ¿Vale? Para ello, la Iglesia Católica, por ejemplo, lleva muchos años, diría miles, diciéndole a la gente que si se suicidan son culpables y que van a ir al infierno. ¿Vale? Bueno, cada uno irá donde tenga que ir. ¿De acuerdo? No estoy diciendo a la gente que vaya mañana a suicidarse, todo lo contrario. Lo que hay que tener es cabeza y saber qué motivo te está haciendo llegar a ese extremo. Y entonces nos daremos cuenta que es una culpabilidad agravada generalmente porque nos hacen creer que somos inútiles para la sociedad. Cuando un ser humano es inútil para la sociedad, ya no pinta nada. Entonces su camino es quitarse de en medio. Cuando un hombre
no puede mantener a su familia o no puede pagar las deudas, el camino más rápido para salir de todo es ese. Pero sin darse cuenta de que no tiene ninguna culpa de haber contraído esas deudas, sobre todo las institucionales, ¿de acuerdo? Que son las que se contraen con los bancos, las que se contraen con el gobierno, con Hacienda, con la Seguridad Social, que se supone que tienen que estar para el bien de la humanidad y no para actuar como usurero. ¿De acuerdo? Cuando Hacienda, cuando la policía te vienen con una multita o te vienen con algo, están actuando como usureros, porque no están teniendo en cuenta para nada tus condiciones económicas. Ellos van a cobrar. Se han dado casos, conocemos una película súper conocida llamada Concursante, en la cual el que gana el premio del concurso lo gana todo en materia, en materiales, una casa, coche, un avión, todo materia, ¿de acuerdo? A los 15 días llega Hacienda y le dice, a mí me da igual cómo lo hayas recibido, yo quiero cobrar en dinero. Así que si Hacienda quiere cobrar en dinero, ¿qué tiene que hacer el que ha recibido todo eso en materia? Vender. Porque Hacienda quiere cobrar. ¿De acuerdo? Y no actúa como un ser humano que pueda aceptar bienes a cambio. No. Quiere dinero, quiere cash, contante y sonante. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, en este país, no sé cómo andaréis allí, Agustín, en este país, si tu familia durante toda su vida ha conseguido ahorrar un poco de dinero o tener un poco de posesiones, ¿vale? Y tiene la desgracia de fallecer, a ti, tu herencia, te la va a reclamar Hacienda dinero. Un impuesto, sí cobran impuestos sobre lo heredado. Pero el impuesto es en dinero, con lo cual, si tú no tienes un duro y tus padres te dejaron su casa como herencia, tú vas a tener que malvender la casa para pagar el dinero a Hacienda. O sea, eso en mi tierra se llama mafia. Sí, además, para pasar a tu nombre el bien, es otro impuesto. Y te cobran un porcentaje del 20 o del 15% en relación al valor de la casa. O sea, no es nada claro. O sea, tu padre pagó impuestos por tener la casa toda su vida, te lo va a transferir a ti y tú vas a tener que pagar impuestos y el resto de tu vida vas a seguir pagando impuestos por esa casa. Los gobiernos y Hacienda, tengamos en cuenta una cosa, ¿vale? Hacienda y el gobierno no es lo mismo, por mucho que nos cuenten la milonga. Por eso me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, empezaron en España, porque en España Hacienda empezó sobre el 70 y tantos, cuando ya había muerto Franco, empieza Hacienda a hacer de las suyas. Y la primera imagen que le pone al español es: Hacienda somos todos. Y te ponen al rey como ejemplo. El mismo que no paga Hacienda, pero es que los políticos tampoco pagan Hacienda. Claro. ¿Cómo alguien que no paga Hacienda te pide a ti que religiosamente todos los años pague Hacienda? ¿Con qué cara dura? ¿Con qué cara dura se ponen delante tuya a decirte que Hacienda somos todos? No, perdona. ¿Cómo vamos a hacer todo si tú no pagas Hacienda? El lema sería: Hacienda sois vosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ese tema. Por supuesto, y son los que mejor viven.
Y según las últimas políticas de Sánchez, incluso quedándose con el dinero de los españoles o de los mexicanos o de donde sea, porque estas políticas son mundiales, aun quedándose con el dinero, no van a tener que ir a prisión porque eso ya no es delito. Tiene Sí, WhatsApp, ¿no? sí, sí, Por sí. eso te digo que si el extraterrestre viniera ahora y escuchara ya lo último de lo último, ya fliparía en colores. Sí, 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 se vuelve loco, sí, O estoy de sea, a los acuerdo. agresores sexuales, por una condena que en un momento ocurrió y que las feministas consideraron que no había sido suficiente condena, ahora están menos tiempo en la cárcel. Tiene toda su lógica. ¿De acuerdo? Tiene Agresores lógica, sí. sexuales, pedófilos, todo ello, en vez de estar más tiempo en la cárcel, están menos tiempo. Esa es la manera que tienen de protestar las feministas, porque en un momento determinado unos agresores sexuales actuaron sobre alguien. ¿Vale? Bien. Y ahora ya, un político que te robe tampoco va a ir a prisión porque como no se lo lleva para él, o sea, se lo puede llevar para su hermano, para su hermana, para su primo, para la empresa que tiene camuflada, se lo puede llevar a una cuenta offshore. Pero mira, que no se lo lleve a su casa, eso no es delito. ¿Ok? Ok, ok. Hasta ese punto estamos llegando. Y con el beneplácito de los seres humanos o de los autómatas, que dentro de esa extraña culpabilidad le dan todo el poder al gobierno para que haga lo que le dé la gana. ¿De acuerdo? Sí, de Bien, acuerdo. la culpabilidad religiosa o la culpabilidad que te inculca el sistema. Sí. Aparte del famoso culpable porque Caín mató a Abel y nosotros somos descendientes de Caín, o porque Adán y Eva comieron El de la fruto manzana, prohibido. exactamente. Aparte de eso, la iglesia se encarga de hacernos creer la culpa como algo natural para que nosotros cerremos, bloqueemos nuestro sistema energético y no podamos evolucionar más. Digamos que nuestro sistema energético funciona como espita. Cuando la energía pasa, fluye de arriba abajo sin problema ninguno. ¿Ok? Pero cuando una espita se ensucia por algún motivo, la espita se cierra y la energía ya no fluye, ya no puede pasar, se atora, se estanca. ¿De Ujú. acuerdo? Sí. Eso provoca una serie de procesos en nosotros que son negativos. La iglesia lo Ujú. sabe y por eso lo utiliza Ujú, constantemente, el mea culpa. ujú. Pero la iglesia no te deja que te perdones a ti mismo. La iglesia te dice, has hecho algo malo, así que para poder perdonarte, y te van Ve a con tener el, que perdonar los de arriba, va a tener que venir a mí. ve con el padrecito a confesar. Eso es. Y el padrecito te va a confesar, te va a decir que reces no sé qué, y automáticamente después de eso ya estás salvado. Sí, claro, pero rezas los rosarios o dejas lo que te mandan y ya no hay pecado, ya, Ya no hay la pecado, libraste, ya, quedas limpio. efectivamente. Aunque hayas Haya hecho lo que matado. hayas hecho, Sí, sí, exactamente, exactamente. exacto. Pero hay algo que todavía está más por encima de eso, y es el famoso Yom Kippur. El Yom Kippur es un día, una época determinada de celebración para el pueblo judío o para el pueblo sionista, para ser exactos,
en el cual durante todo el año pueden haber mentido, robado, asesinado a gollines, por supuesto, y tienen el perdón. O sea, te puedes tirar todo el año haciendo el ser más malvado del universo, que cuando llegue esos días, tú no tienes culpa de nada. Así hayas Y robado, matado, y da lo que igual. Y sea. eso se lo dice su Dios. Sí, claro. ¿De acuerdo? Al pueblo Oye, elegido. Fran, pero ya no perdonan, antes perdonaban la deuda cada 50 años, pero eso ya se les olvidó, ¿qué pasó? No, ¿cómo se va a perdonar la deuda que entonces los ricos dejan de ser tan ricos? Claro, No el puede ser. Banco del Espíritu Santo, el Banco del Vaticano, ya entramos Claro, a la dinámica, ¿no? claro, entramos en las empresas de las cuales son dueños, entramos en que, fíjate, en Babilonia, el chacobeo, el reinicio se hacía cada 50 años. Entonces, cada 50 años, todo volvía a un A la, inicio, claro, a un ¿vale? reset. A una base. Pero Sí, claro, el sionismo, cuando toma el control, ten en cuenta que el sionismo viene, supuestamente, pasa por una esclavitud en Babilonia. Y allí toman esa historia del jubileo y ellos anulan el jubileo. Ellos exacto, dicen, no, 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 aquí de perdonar deuda para nada. Primero, exacto. entre ellos nunca hay deuda, Además, ¿eh? Además, exacto. pero a nosotros nos meten las deudas. Con lo cual ya puedes entender quién está dirigiendo Hacienda realmente, Ujú. o quién dirige oficialmente, o sea, realmente seguridad social, gobierno, etcétera. Todos los que lleguen pidiéndote dinero como usureros, ya sabes por dónde vienen. No son seres humanos, son del famoso pueblo elegido, pero como el pueblo elegido no son seres humanos, todo se va entendiendo. ¿De acuerdo? Porque elegidos, ¿por qué? ¿Por qué fueron elegidos? Porque vendieron su parte interior. Al vender su parte interior, al vender su energía interior, nosotros lo llamamos alma, en ese momento dejan de ser humanos y se convierten en todo menos humanos, con lo cual actúan como psicópatas. Y eso es lo que tenemos en el poder. Y esos son los que nos meten a nosotros en la cabeza la idea de que somos culpables. ¿Vale? Nosotros estamos existiendo en un planeta donde todo se vuelve en contra del que piensa, del que siente, del que ama. Hay un montón de películas, hoy por hoy, donde ya se ríen directamente del amor. ¿Vale? Donde se fomenta la violencia, pero la violencia más cruel, que es la violencia sin sentido. Y nos lo metieron desde chiquititos con las películas de vaqueros. Si recordamos las películas de vaqueros, la gente llegaba a un bar y el que había al lado decía, no me gusta, forastero, sacaba la pistola y le pegaba un tiro. Y para De la nada, nosotros, desde chiquitito, eso era una educación. claro. Todos hemos jugado a pistoleros, Ujú. todos hemos pegado tiros a todo el mundo, aunque fueran de ficción, pero lo hemos hecho. Y hay muchos que cuando han sido mayores no han sabido distinguir entre lo que era una película y lo que es la realidad. Y han seguido pegando tiros. Y se ponen apodos como el pistolero, El etcétera. forastero. Ujú. Sí, ¿vale? Entonces, todo.
de ese pequeño se graba. Los niños, desde pequeñitos, están grabando culpa. Culpa porque sus padres se separan. Culpa porque un día el perro se hizo pipí en la casa y la madre le regañó al niño. Culpa porque tenían que estudiar en el instituto y no lo hicieron, o en la escuela y no lo hicieron. Culpa porque no aceptaban, siendo pequeñitos, no aceptaban un sistema, pero ese sistema los quería adoctrinar para que cuando fueran mayores fueran sumisos a él. ¿Cómo se llega a ser sumiso a un sistema? Sintiéndote culpable. Con lo cual, cada movimiento que hace el niño es llevado a la culpa. Fíjate hasta qué punto hemos llegado que en los colegios, hace muy poco tiempo, los niños se acusaban de no llevar algunas cosas puestas en la cara, etcétera, o simplemente de pensar diferente a la mayoría de los que había. O sea, estábamos trasladando a los niños la conducta de los mayores. Y cuando esos niños sean adultos, tendrán traumas de culpabilidad que aparecerán en ese momento. Y nadie, o muy poca gente, le explicará de que ellos no fueron culpables de nada. Sí, se Sino les que hace habrá, sentir culpables. claro, sino habrá psicólogos, psiquiatras que se forrarán a costa de todos esos niños. ¿Vale? Vivimos en una sociedad donde vamos reparando. En vez de ir anticipando las cosas, lo que hacemos es cometer los grandísimos errores y luego ir a reparar esos errores. ¿De acuerdo? Claro, con una gran dosis de culpa. La semana Claro, pasada hablábamos de la esterilidad de las mujeres y de qué provocaba esa esterilidad de las mujeres y a dónde nos llevaba todo eso. A que claro, cada vez nacieran menos niños. claro, claro, es lo que quieren, pero deberíamos de ocuparnos en una manada de animales, lo que protegen primero es a las crías, Claro, o a la borrega embarazada, o a la vaca embarazada, o a la delfina embarazada. Es lo eso es. primero que se protege. Y estamos nosotros al revés. Es todo lo contrario. Así Dejamos es. a nuestros niños en manos de psicópatas durante 8 horas diarias. Psicópatas no por el profesor en sí, sino psicópatas los que le dan la orden al profesor para que actúe de una determinada manera. El profesor simplemente es cómplice del psicópata que está por encima. ¿Vale? Pero Así es. todo eso, como te he comentado, va a hacer que los niños de adultos tengan esos grandes problemas de culpabilidad. Y así se va retroalimentando una sociedad. Cuando somos pequeños, nuestros padres le graban la culpabilidad de cómo actúa el niño. Cuando los niños son adultos, le graban la culpabilidad de cómo actúan los padres. Y cuando los padres se convierten ya en abuelos, utilizan a su hijo por la culpabilidad también para llevarlos por donde tienen que ir. Se ejerce el control del poder a través de la culpa. Es decir, yo te Efectivamente. culpo, yo te responsabilizo a ti y tú eres culpable y entonces ya te puedo controlar y entonces ya te puedo manipular y entonces puedo hacer lo que yo decida. Si eso es de pequeño, ya de grande, si lo haces, vas a sentir culpa y eso va a hacer que ya no lo hagas. Y entonces entras al sistema. ¡Clic! Efectivamente.
Pues justamente así actúa un maltratador. Justamente así. O sea, primero te graba la culpa y luego te dice que lo que está haciendo lo está haciendo porque tú has sido culpable de lo que estás haciendo o de lo que hiciste. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y te encierra en una cárcel mental donde tú aceptas ser culpable. Porque te lo han repetido tantas veces que al final te lo has acabado creyendo. Es Ujú, como la madre que constantemente le está diciendo al niño torpe. ujú. Es que eres torpe, es que eres torpe, que eres torpe. Cada vez que el niño se cae o le pasa algo, la madre en vez de ir a acompañarlo y ayudarle, le dice, ve, es que eres torpe. Y le refuerza en ese pensamiento de que es torpe. Su creencia, exacto. Y con la inocencia y con la flexibilidad de la mente que tenemos en esas edades, va directo al inconsciente y de grande pienso que soy torpe. Exactamente, exactamente. Y en ese momento ya tiene un hijo menos valorado. En ese Exacto. momento tiene un hijo, pongamos, minusválido para la sociedad. Es Ujú. decir, un hijo que no se puede valer por sí mismo, porque no tiene capacidad para autoestimarse, ¿vale? Hay una gran lucha en él para conseguir de nuevo su autoestima. Un ejercicio muy bueno para ese tipo de niño es decirle que tú confías en él. ¿Te acuerdas de la película Los Miserables de Víctor Hugo o el libro? Ajá, ajá. La fuerza de la confianza hacía que un delincuente dejara de delinquir. Porque cuando tú estás en tu rol de delincuente, es retroalimentado. Pero cuando alguien te da la confianza, la energía de la confianza, y la pone en tus manos, a ti te rompe completamente el rol, te rompe completamente el programa. Y como somos programas simplemente, en ese momento tú dejas de actuar de esa forma. Luego habrá gente mala que te dirá que eres tonto, que cómo has podido actuar de esa forma, que lo que tienes que hacer es robarle, que tú tienes que seguir siendo como eres, pero en ese momento, el papel, el rol que estaba desempeñando ese delincuente se rompe. Si en ese momento ese delincuente cae en buenas manos, sería todo lo contrario, se salvaría. Porque primero se le enseñaría que no fue culpable de nada, que no tiene que seguir haciendo lo que está haciendo por un acto de retroalimentación, que lo que ocurrió en el pasado está en el pasado y que no tiene por qué afectar a su presente ni a su futuro. Así es. Hay una tribu africana, no recuerdo cuál, que cada uno tiene una canción. Desde niños tienen su canción. Y si en un momento a lo largo de su vida cometen un delito, agreden a alguien, el pueblo no los juzga. El pueblo lo sienta al centro y después lo mandan a la montaña para que recuerde quién es. No, Qué no como bueno, castigo, no como castigo, es recuerda quién eres. qué bueno. Y en ese recuerda quién eres, la gente cae y toma conciencia de su canción, de cuando era niño y del sentido de la vida que tenía desde que era niño. Y regresa transformado, pero por él mismo. Claro. Aquí el problema que tenemos es que las cárceles están preparadas como negocios. Claro, Igual que a los niños que se les quita a la familia, están cobrando los que lo tienen después, los de los centros y todo esto,
los centros de menores, están cobrando dinero por ellos, con lo cual se convierte en un negocio también. Entonces, si tú tienes un negocio, ¿cómo lo vas a tirar por tierra? Pues no Claro. lo tiras por tierra, lo mantienes. ¿Cómo se mantiene ese tipo de negocio? Pues haciendo que el niño siga actuando cada vez peor. Mi hermano, una persona muy querida, decía, prohibir es un gran negocio. Tú vas a las cárceles, prohíban que se meta esto, que se metan drogas, que se meta. Entonces, para poderlo meter, todo el mundo hace negocio y listo. Eso es un ejemplo en las cárceles, pero Sí. en cualquier ámbito, la prohibición es un gran negocio. En México pasan a cobrar la cuota a los locales y así, así, en vez de, ok, en vez de decir, sí, incumples en protección civil en esta parte, incumples, pero pues dame algo y ya, hacemos como que no vimos, ¿no? Y así, y por eso prohibir es un gran negocio y por eso el gran negocio de las cárceles, por supuesto. Y ahí están las licencias. Una licencia, que todos manejamos licencias para conducir, para casarnos, para ir a montar en bicicleta, Para poner un negocio, para poner un negocio, para hacer una obra, todo tiene licencia. ¿Pero por qué tiene licencia? Porque ellos te tienen que licenciar para que tú puedas cometer un delito. Todo lo que estamos haciendo es un delito de suplantamiento de personalidad, porque nosotros no somos el de las letras mayúsculas. Estamos suplantando la personalidad del de las letras mayúsculas. Y todo lo que hacemos en nombre del de las letras mayúsculas es un delito. Entonces ellos llegan y te dicen, no pasa nada, tú vas a poder cometer tu delito, págame tanto dinero y yo te dejo que cometas tu delito. ¿Entiendes? Y ellos son los que un día y otro día y otro día están fomentando el delito porque el delito compensa. Por mucho que se repitieran en una película determinada que el delito no compensa, el delito compensa al que está detrás juzgando. En un juzgado que también se basa en la culpabilidad, fíjate lo que te dice el juez. ¿Cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? uh-huh. Ojo, el simple hecho de contestar a esa pregunta ya te hace pagar. El simple hecho de contestar, tanto si dice inocente como si dice culpable, Hay ya que pagar. estás aceptando el juicio, con lo cual Ajá, vas a tener que pagar por él. sí, Porque un juicio no es ni más ni menos que una transacción económica. sí. Y el juez es un banquero. Y el abogado cobra por creerte, hayas hecho bien o mal, y por fregar al otro. Y es un gran negocio. El otro Efectivamente. abogado buscará lo contrario, se pelean los abogados, se dan la mano al salir y listo, ¿no? Y ya está, y se toman una cerveza. Ellos no tienen problema ninguno. Exacto, exacto, Ellos no tienen problema ninguno. De hecho, casi todos los exacto. juicios se resuelven en las cafeterías o en los bares. En las Antes cantinas aquí de que decimos, estés frente al juez. ¿Vale? exacto, sí, Ahora, cuando tú te pones frente al juez y no le reconoces su autoridad, entonces ellos tienen un problema. sí, Porque cuando el ser humano se manifiesta, todos estos demonios, todos estos alienígenas, toda esta gente corrupta no puede hacer nada. Pueden tener un berrinche, pueden mandarte a un psicólogo y todo, y te pueden meter hasta en un manicomio, pero ellos no han ganado y lo saben. Y saben que llegado un momento determinado, él va a poder liberarse de todos estos opresores.
Pero eso no puede ser de la mañana al día. Con lo cual, lo primero que tenemos que entender es que no somos culpables de nada. Porque cuando dejamos la culpa a un lado, a través del autoperdón, a través de tomar conciencia, cuando dejamos la culpa a un lado, en ese momento es cuando nos vamos a liberar de toda esta historia. Mientras tanto, no nos podemos liberar de toda esta historia porque ellos nos van a coger por la culpa. Siempre. Ya os digo, nos culpabilizan absolutamente de todo, de la sequía, de las inundaciones, de las crisis económicas, De los granizos. del paro, del granizo, de todo lo que ocurra, somos los culpables nosotros. Y al ser culpables, ¿cómo actuamos? Como sumisos. Aceptamos lo que nos están diciendo. Claro, el extraterrestre sigue partido de risa y diciendo, pero es que, por Dios, ¿dónde van a llegar esta gente? Así Claro. es. De acuerdo, totalmente de acuerdo. El día que los seres humanos abran los ojos, los extraterrestres estarán ahí y habrá incluso extraterrestres positivos que nos Queriendo ayuden. ayudar. Claro. Claro. Pero mientras que seamos, que actuemos de esta forma, lo único que vamos a traer son más y más que vienen a aprovecharse de nosotros. ¿Vale? Ujú. Entonces, ante la culpa, el perdón. Ante la culpa, la conciencia. Ante la culpa, el entendimiento. Ante la culpa, el discernimiento. Y así podremos hacer una barrera que deje la culpa a un lado y nosotros estaremos al otro. Una culpa que se está dando ahora mucho es la culpa de los espirituales. Y viene por parte de los materialistas. Porque se supone que como eres espiritual tienes que ser tonto y tragarlo todo. O sea, como eres espiritual, si yo te pego una bofetada en una mejilla, tú tienes que poner la otra. Tú no te puedes defender. Tú no puedes pensar en qué tienes que comer al día siguiente. No, tú eres espiritual y tú te alimentas del aire. Llegará un momento en el que los seres espirituales nos alimentemos de la luz, pero todavía no llegó ese momento. Llegará un Hay muy momento en el que pocos. los seres espirituales respiremos y respirando entre la energía en nosotros, pero este no es ese momento. El ser espiritual tiene que comer y tiene que vivir igual que cualquier otro ser humano. Y nadie le puede echar por cara que como es espiritual, ¿por qué cobra? O nadie le puede decir que como es espiritual, que lo que tiene que hacer es pensar en la gente que vive, no sé, en Venezuela. Que sea espiritual no quiere decir que tenga la solución de lo que está pasando en Venezuela, porque lo estamos viendo en la propia España. Nosotros podemos hablar, podemos intentar abrir los ojos a la gente, pero no llegamos más allá, por lo menos por ahora. Y no nos podemos sentir culpables por no poder llegar más allá. Sin embargo, parece como que los seres espirituales tenemos que cargar con todo lo malo que ocurre en el mundo, porque lo permitimos. Ya nos encantaría a todos, y estoy seguro que hablo por todos, nos encantaría tener una varita mágica y que cambiar el mundo así. Pero los cambios no se producen así. Se producen con esfuerzo, con tiempo, con trabajo mantenido, con labores mantenidas. Así es como se puede llegar a cambiar el mundo, sin aceptar lo que te están imponiendo, sin ser sumiso ante un sistema, buscando alternativa a lo que te están imponiendo.
Ujú. Así, sí, podemos llegar, llegado un momento determinado, a cambiar un planeta entero. Pero si partimos ya de que nos están clavando la culpa a los seres espirituales, ahí no podemos entrar. Ser espiritual no quiere decir tener que dedicar todo tu tiempo a todo el mundo. Tú tienes que tener tu tiempo, tú tienes que tener tu vida, tú tienes que poder aportar a tu familia, a tu hijo, a la gente que te rodea, tienes que aportar tu tiempo, con lo cual no puedes volcar todo tu tiempo en todo el mundo. Y cuando no lo haces, la gente se te echa encima porque parece que es que como eres espiritual, tienes que estar haciendo eso. Tú puedes ser espiritual, y lo he dicho muchas veces, y tener un buen coche. No está reñido con ser espiritual. El ser espiritual lo que hace es que no dedica el 100% de su tiempo al coche. Incluso si lo llegara a perder, no sufriría por haber perdido el coche. Buscaría la forma de poder desplazarse al lugar que tuviera que desplazarse, cuando lo tenga que hacer por necesidad. Están intentando bloquear a los seres humanos con este nuevo tipo de culpa. Pero ya os digo, no sois culpables de nada y que nadie os venga contando cualquier otra historia, porque no va así, no va así. El ser humano nació libre, tiene que vivir libre y tiene que morir libre. Y la responsabilidad está para él, para el ser y para el creador real y auténtico. El resto son compañeros de viaje que están contigo, con los que compartes, pero no bajo un chantaje emocional, no bajo un chantaje de culpabilidad. Estoy contigo por plena decisión mía, con pleno consentimiento mío, porque siento amor hacia ti. Pero no porque tú me hagas un chantaje, porque como soy espiritual, tengo que estar contigo. No. Desde la libertad. Y eso deberíamos de ser todos con todo el mundo. Y en ese momento dejarían de haber chantajes, por supuesto, y la gente sería más feliz, porque el amor que se entregaría al otro sería un amor sincero, un amor real, un amor que alimenta. Y si el otro también te ama a ti, entonces eso sería recíproco y se retroalimentaría y entonces sería una auténtica pareja. Y no hace falta tener papeles, documentos que digan que eres pareja de tal. Eso lo dice este. Y no hay nada más que poner sobre la mesa. Poniendo más cosas sobre la mesa, lo único que hacéis es perder el poder sobre vosotros y sobre vuestra futura creación. Y ellos lo saben. Y por eso hacen 40.000 historias para que todo el mundo esté empapelado. ¿De acuerdo? Y recordar que todos esos papeles se hacen con una suplantación de identidad, porque realmente en ese sistema en el que estamos, nosotros estamos muertos. Y solamente cuando nos levantamos como seres vivos, estamos por encima de ese sistema. ¿Vale? Totalmente de acuerdo, Fran.
Pues hoy encima es martes 13. Sí, día de la buena Los suerte. martes 13 es un día, por supuesto, de buena suerte y es un día de choque. Es decir, es un día de un impacto que hace que el rol, que el programa chirríe y no haga pensar. Pues ojalá, no me gusta decir esa palabra, espero que esta charla de hoy os haga el chip que necesitáis para perdonaros y para que entendáis de una vez, tanto para vosotros como para el resto de gente, que la culpa es una gran ficción que nos han hecho vivir como realidad. Y ahora, si hay alguna pregunta. Eh, no hay preguntas, solo una persona solicita información de tu taller. Pues el taller, como comenté, es un curso de un año donde mes a mes nos vamos a reunir un día en semana para estar 2 horas compartiendo conocimiento, información, labores, de tal forma que en ese año evolucionemos hacia adelante. Que veamos cómo cuando acabe el año rememoremos cómo estábamos al principio del año y veamos cómo nuestra forma de pensar varió, cómo ahora percibimos la realidad de una forma distinta. Y ese es el comienzo de un camino iniciático, un mundo en el que ya dejamos de ser títeres en manos del sistema para ser los creadores de nuestra propia vida. Si es online, sí, el curso es online. Se hace a través de la plataforma Zoom y los que estéis interesados, ahí tenéis mi Telegram, me pedís contacto y podemos verlo. El curso se iniciaría en enero, después de Reyes, se iniciaría el curso. ¿De Ok. acuerdo? Ya Y los ya detalles, eso es, la perdón. gente que ya esté dentro, junto con la gente que se incorpore, pues ya veremos los horarios más adecuados y veremos todo. ¿De acuerdo? Okay. Hay Entonces, como, en un principio, como unos 45 o 50 temas distintos para tratar ok. durante todo el proceso. Ok, pues ya está. Los que quieran información, los que quieran inscribirse, ahí está pasando el banner, el Telegram de Fran, @Fran Mateos. Contáctenlo. Estelvina contacta a Fran a través de su Telegram y él te proporciona la información para que se adecuen a los horarios y a lo necesario y a los pagos para el curso. Pues sin más, pregunta que si eh, vas a hablar sobre numerología. Bueno, la numerología es otra parte más de la historia. A lo mejor también tocamos un poco de numerología, a lo mejor de una forma que no se ha tocado, porque generalmente el tema de los números es muy amplio y yo cuando trato el tema de los números lo asocio con palabras, ¿vale? Que Ok, sería algo así como como la gametría. Es decir, la palabra asociada a un número determinado se asocia a otra palabra que está asociada a ese número determinado. ¿Vale? Y con ok, eso se utiliza un conocimiento. ok. Podríamos conocer se llama el ternario teosófico. Esa es la palabra. Son Ah, ideas asociadas a números ok, y es muy interesante. Pero bueno, todo eso ok. ya se irá viendo.
claro. Pues eso sería todo, las preguntas, comentarios, Fran. Te agradezco mucho por este programa. Nada, Eh, gracias a ti. y bueno, pues agradezco también muchísimo a todas las personas que se conectan para vernos. Ya pudimos salir otra vez por YouTube, ya nos perdonaron. Entonces, bueno, ya estamos A por ver si acá. va cambiando YouTube al mismo ritmo que está cambiando Twitter. Que ¿Sí? Twitter ha Sí. pegado un cambio enorme Y con fíjate Elon Musk. que Facebook es menos agresivo de alguna forma que YouTube, porque ahí en YouTube puedes explayarte más y en Facebook, perdón, y sin ningún problema. Pero bueno, finalmente hemos dicho lo necesario para que el mensaje llegue y eso te lo agradezco muchísimo porque encontraste las palabras adecuadas para que eso sucediera. Muchas gracias, Fran. Gracias Gracias a a ti. todos y a cada uno de ustedes. Recuerden que Centro Armós es un encuentro personal y espérenme tantito a que encuentre aquí. Gracias. Hasta pronto. Gracias a todos.